es un tema que no se circunscribe a hechos recientes, sino que es una lucha, una batalla que se viene librando desde hace por lo menos 78 años, quizás un poco más, cuando nace el movimiento sionista, que es un movimiento sí político, sí es un movimiento militar, es un movimiento de expansión y ocupación, pero también es una doctrina. Es una doctrina que se generó justamente para despojar, en principio, a un pueblo de su territorio. Y no solamente de su territorio, sino de su historia, porque lo que se ha venido cometiendo en Palestina a lo largo de estos años es un despojo territorial, un despojo histórico. Se ha cometido en los últimos años crímenes de lesa humanidad, no solamente en contra de la población, es decir, en contra de lo humano, sino que la humanidad, valga la redundancia, ha sido afectada por esta destrucción. Nosotros en el año 2003 observamos, vivimos un hecho que le dolió mucho a quienes amamos nuestros orígenes. La historia de la humanidad tiene que ver con la cultura, es decir, la cultura es lo que nos da sustento. Nosotros no somos otra cosa que lo cultural. Si el venezolano, si nos describimos que somos los venezolanos y las venezolanas, somos lo que comemos, somos la arepa, somos la yaca, somos la empanada, somos el pabellón, somos el papelón con limón. Eso somos los venezolanos en lo culinario, pudiéramos decir. Ah, bueno, pero también nosotros somos la danza, nosotros somos el joropo, nosotros somos el tamunangue, nosotros somos la Virgen de Coromoto, la Virgen del Valle, somos los diablos danzantes de Yare, nosotros somos el Guaraíra Repano, pero también somos el Churumberú. Si eso cultural es lo que somos, si nosotros quitamos todas esas cosas, no somos nada. Nosotros somos nuestra historia de lucha de nuestros indígenas que resistieron al Imperio Español, que fueron víctimas de un genocidio por parte del Imperio Español. Eso somos nosotros y nosotras. Bueno, y además de eso, nosotros y nosotras somos herederos y herederas de una cultura que nace justamente en el sur del Oriente, que nace en Irak, que nace en Irán, que nace en Palestina, que nace en el Líbano, donde están las ciudades más antiguas fundadas y habitadas del planeta. Cuando nosotros bailamos joropo, estamos bailando una danza que viene del África y que pasó por los pueblos árabes y que llegó aquí y se convirtió en el joropo. Cuando nosotros tocamos el cuatro, estamos tocando el resumen, digamos, de la guitarra cuyo origen fue el laúd. O sea, todo eso está vinculado. Nosotros y nosotras somos una confluencia cultural. Y eso nos da esa fuerza, ¿verdad? Para decir somos territorialmente de un lugar que es heredero de esa diversidad. Eso somos los venezolanos y las venezolanas. ¿Qué hizo el imperio estadounidense en el año 2023? Acabó con las principales, las bibliotecas más antiguas que había en Irak, que son propiedad de la humanidad, que son nuestras. Son nuestras. Acabó con ellas. Los museos,
las principales vestigios de escritura, de donde viene nuestro conocimiento literario, poético, matemático, todo eso lo acabó el Imperio estadounidense. Israel, que es un ente de ocupación en tierra palestina, que es una corporación, no es una nación, no es un gobierno, es una corporación militar y terrorista, criminal, que se instaló en un territorio que no le pertenecía. ¿Quiénes se instalaron allí? Unos colonos europeos que fueron de Ucrania, Rumania, Polonia, Francia, Italia, Rusia, se fueron a instalar en esa tierra, se fueron a instalar con su ADN, que no tiene nada que ver con el ADN de los pueblos originarios de esa zona, se fueron a instalar con su cultura, que no tiene nada que ver con esa cultura originaria de los pueblos árabes, se fueron a instalar con sus idiomas, que no tienen nada que ver con el idioma y las lenguas que se hablan en esos pueblos originarios, y conquistaron un territorio a fuerza de matanza y de destrucción. Y en todo este tiempo no han podido, durante alrededor de 78 años de ocupación, no han podido acabar con la memoria del pueblo palestino. Cuando nos referimos solamente a Palestina, no estamos hablando ahorita de Irak. A pesar de todo el genocidio que se ha prolongado durante estos 78 años, pero como no han podido acabar con la memoria, han acabado con las estructuras que sustentan de alguna manera esa memoria. Entonces han acabado con todas las mezquitas, con todas las bibliotecas, con todas las escuelas, las universidades, con toda la infraestructura que, por ejemplo, que por lo menos hay en Gaza, pero no solamente en Gaza. Ya Palestina tiene mucho tiempo sufriendo la destrucción por parte del colono europeo en otros territorios distintos a Gaza. ¿Qué han hecho? Bueno, han tumbado estructuras, han destruido casas centenarias, etcétera, y han construido sobre esos espacios lo que llamamos los asentamientos de colonos. Casas, edificios que no tienen nada que ver con ese origen. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué, por ejemplo, el ente colonial de Israel no defiende las estructuras antiguas en Palestina? ¿Por qué no se revela y dice, no, eso no se puede tumbar porque eso es histórico, porque no les pertenece, porque no les interesa, porque no son suyos, porque no siente arraigo ni pertenencia sobre esas estructuras, que no son solo una estructura vacía y fría, sino que, como decimos, ¿verdad? Dentro de esas estructuras pesa, o en esas estructuras, sobre esas estructuras pesa la cultura de un pueblo. A nosotros, por ejemplo, ni Dios lo quiera, nos bombardean el centro de Caracas, y en el centro de Caracas, ¿qué tenemos? Tenemos, por lo menos, en el centro de Caracas, por lo menos tenemos como 5 iglesias emblemáticas. Tenemos nuestra catedral, tenemos la iglesia de San Jacinto, tenemos la Santa Capilla, tenemos las Mercedes, tenemos el edificio donde está la gobernación y el gobierno y la alcaldía. Tenemos nuestra Asamblea Nacional, la cúpula de nuestra Asamblea Nacional. Tenemos el Palacio de Miraflores. Tenemos la Casa Amarilla, tenemos donde está ahorita la vicepresidencia de la República. Todas esas estructuras que estoy mencionando son históricas. Si a nosotros, ni Dios lo quiera, lanzan una bomba allí y destruyen eso, ¿qué vamos a sentir nosotros y nosotras? O lo mataron, cuando mataron a Chávez, y bueno, muere producto de... Si yo puedo describir algo, es que nosotros sentimos que nos quitaron todas las entrañas y nos dejaron vacíos y vacías.
Por lo menos eso fue lo que yo sentí. Un gran vacío interior. Me entró un frío así que yo decía que yo no sentía que tenía órganos. Pues. Era una cosa, bueno, yo creo que eso es lo mismo que sentiríamos si ocurrieran cosas como esa. Porque tenemos arraigo, porque tenemos sentido de pertenencia. Pero unos sujetos que vienen de otros países, que tienen otra historia, otro origen, que hablan otro idioma, que les gusta otra comida, que comen en lugar de comer pabellón, comen pimentón con cebolla agria y salmón. Que comen es pizza en lugar de arepa, aunque la pizza nos gusta mucho. En fin, que comen otras comidas, porque en la comida, fíjense que yo les estoy hablando de algo que tiene que ver con lo cultural, porque es imposible que un venezolano o una venezolana, tiene que ser muy raro, que se vaya a otro país, no sienta nostalgia en comerse una arepa con carne mechada. Es que eso tiene memoria. Es que la arepa de carne mechada que yo me como, o el papelón con limón, o la yaca en diciembre, ¿no? Eso tiene memoria. Esa es nuestra memoria. Lo que nosotros recordamos de nuestra infancia. Lo que nos conecta con nuestros antepasados. Lo que nos contaron cuando estábamos chiquitos de nuestros tatarabuelos. Eso nos conecta. Bueno, todo eso es nuestra cultura y es nuestro origen. Todo eso ha sido destruido o intentado destruir o ha sido falsificado por una gente que llegó a Palestina. En el 48 comenzó la ocupación mucho más fuerte y ellos al llegar a Palestina tuvieron que asimilarse. Es decir, aprender un idioma que no era su idioma, en este caso fue el hebreo, que era además un idioma que estaba prácticamente desaparecido, que se hablaba arameo y hebreo, pero que tenía que ver con el tema religioso, ¿no? Así como nosotros en las iglesias escuchábamos el latín, pero que lo que se hablaba era fundamentalmente el árabe. Tienen que aprender el idioma, pero también tienen que asimilar la comida. Y en lugar de comerse el pimentón, entonces empezaron a comer falafel. En lugar de comerse la pizza, empezaron a comer tabule. Todas esas cosas, ¿no? Y asumir que eran de allí, pero es mentira. O sea, es como los mitómanos, pues, que dicen, no, sabes que yo chiquita tenía un cuento, porque yo en la escuela decía que yo era princesa árabe. Entonces llamaron a mi mamá, la maestra, y mi mamá le dijo, pues sí, ella es una princesa árabe, ¿verdad? De mi casa, decía la princesa. Pero yo lo contaba y eso es un cuento así, ¿no? Yo vengo de, bueno, más o menos eso. Los tipos empezaron a contar una historia que no era mentira, porque esos tipos eran vikingos, ¿no? Andaban en los barcos con los vikingos allá en Suecia, lo que ahora es Suecia. En fin, eso ocurrió y ha ocurrido durante 78 años, pero eso además no solamente ha ocurrido allá adentro, sino que en el exterior, toda la mediática que ha sido además comprada, construida por ese mismo sistema falsificado, porque quienes invaden Palestina, ¿verdad? En el 48, efectivamente había un grupo de gente que venía huyendo de la Segunda Guerra Mundial, que venía huyendo de los nazis, que generaron todo un proceso de persecución en contra de los seres humanos que vivían en Europa. Pero también para Palestina migraron, porque esa debía haber sido la categoría, migrantes, migraron a Palestina grupos económicos importantes, vinculados incluso con el propio Hitler y el propio nazismo, que financiaban a estos grupos y que les convenía ese éxodo importante que llegara a Palestina, porque allí ellos iban a construir lo que ahora efectivamente es el mal llamado Israel. Un enclave económico, militar y político que le da sostén al imperialismo
que ya no es nada más estadounidense y norteamericano, sino que es un imperialismo que alcanza Europa, que le da sostén a ese imperialismo. Entonces, todos estos grupos invaden Palestina, se instalan en Palestina y logran, por causa de su poder económico, construir un mensaje, una historia que la difundieron durante todos estos años, a lo largo de estos años, a través del cine, de la televisión, de la radio, de la prensa. ¿Cuál era esa historia? Bueno, un grupo salvaje, unos salvajes terroristas, que invadieron un territorio que no le pertenece, ¿verdad? Y llegan los propios dueños de ese territorio, todos catires, de ojos azules, que nada tienen que ver con los barbudos y los cejones originarios de la zona, y ellos vienen a salvar ese territorio, pero además de eso a salvar la humanidad de el comunismo, de los socialistas que pretendieron salvar a la humanidad de Hitler. Porque la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes detienen la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes son los que detuvieron a Hitler y salvaron al mundo del fascismo? Alrededor de 30 millones de rusos, unos 30 millones de chinos. Incluso allá en esa Segunda Guerra Mundial se incorporaron otros países como la India. Bueno, estuvo también involucrado Japón, etcétera, ¿no? Pero quienes detienen a ese ejército o a esa fuerza fascista fueron justamente los comunistas, los socialistas. Claro, toda la población entera, independientemente de su, digamos, ideología, pero que eran patriotas y que estaban en contra del nazismo, se enfilaron, ¿no?, en salvar a la humanidad. Pero la ideología que estaba detrás era el socialismo y el comunismo, que estaba detrás de ese freno al nazismo. Estados Unidos de Norteamérica tuvo una participación muy tímida en esa guerra. Los Estados Unidos de Norteamérica no tuvo prácticamente protagonismo allí, salvo el protagonismo que tuvo Rockefeller en el financiamiento a Hitler. Pero al final de la guerra, cuando termina la guerra en el 45, Estados Unidos se erige como el salvador de la humanidad, como ha sido siempre. ¿Gracias a qué? Gracias a que el 6 de agosto del 45 lanza una bomba atómica en Hiroshima, Japón, y asesina a cientos de miles de personas, y el 9 de agosto de ese mismo año, 3 días después, lanza una segunda bomba atómica en Nagasaki y asesina, incinera a cientos de miles, y entonces con la bomba atómica en la mano le dice al mundo: mira, ve, yo soy el malandro, yo soy el PRAN, yo soy el coqui. De ahora en adelante, quien define la política, quien define las políticas, quien define la economía, quien define las estrategias militares, quien pone y quita gobierno soy yo, porque yo soy el que tiene la bomba. Se detiene la guerra, es decir, que ya efectivamente acaba la Segunda Guerra Mundial, que fue por razones económicas, como todas las guerras, como la primera. Entonces, se crea la Organización de Naciones Unidas, que sustituye a la Liga de Naciones. Y las Naciones Unidas se crea en el 45 y en el 47, 2 años después, con 53 países apenas de los 193 que creo que somos ahora, decide que la mitad del territorio palestino, más de la mitad del territorio palestino, se lo iba a regalar a una élite sionista
que previamente había hecho un acuerdo con el Imperio Británico. El Imperio Británico tenía a Palestina como protectorado. Palestina era protectorado de Gran Bretaña. Como eran otros países, pueblos protectorados o colonias de Gran Bretaña, de Francia. ¿Qué otro imperio? Holanda, Alemania, ajá. Palestina era protectorado de Gran Bretaña. Y al término de la Segunda Guerra Mundial, en lugar de decir, bueno, le damos la libertad, ¿verdad? Los dejamos que asuman su propio destino, porque ya yo no tengo plata, Gran Bretaña, se dice, ya yo no tengo plata para seguir manteniendo protectorados y colonias, me va a quedar con algunas poquitas que me salgan más baratas, pero estas ya no las puedo mantener. En lugar de hacer eso, concede a esta élite sionista que le había pedido cuando lo que llaman el Tratado de Balfour, ¿verdad? Con una carta al primer ministro británico y al rey, por supuesto, a la reina, le había pedido que les dieran Palestina. Para ellos, en Palestina, instaurar el hogar judío. ¿Saben que el creador del sionismo, que es Teodoro Herz, que es un periodista, era ateo? Ni siquiera era judío. Y que la mayoría de quienes llegaron a Palestina e invadieron Palestina, la mayoría eran, desde esa élite, eran ateos. Y que el judaísmo, el gran hogar judío, fue una excusa, porque así como ellos necesitaban un idioma que los uniera, una gastronomía que los uniera, una cultura que los uniera, aunque fuese falsa, también necesitaban una religión. Aunque ellos no creyeran ni así en lo que después supuestamente iban a predicar. Y asumieron la religión judía. Porque además les iba a permitir sostener la mitología del pueblo elegido de Dios. Pueblo elegido de Dios, que yo no voy a pretender contradecir esa afirmación, pero no eran ellos, en dado caso. Serían quienes habitaban esas tierras desde hace 11.000 años de historia, desde hace 11.000, perdón, años. Esos hombres y mujeres cuyos huesos y restos hay en esa zona desde hace 3 millones de años. Serían eso. Lo otro es que con el tema del judaísmo pretendieron, con esa historia de 78 años para acá, decir que había una confrontación religiosa. Y resulta que en Palestina, como en Irak, como en Irán, como en el Líbano, como en Siria, hay nativos judíos. O sea, en Palestina hay palestinos judíos. Como hay en Irán, iraníes judíos. O como hay en Irak, iraquíes judíos. Hay judíos y hay musulmanes y hay cristianos. Porque en esa zona del levante mediterráneo árabe nacieron las 3 confesiones monoteístas, las 3 religiones monoteístas que conocemos, las que creen en un solo Dios. El judaísmo, Jesús el palestino, era judío. Esas 3 religiones nacen en esa zona y por supuesto que los pueblos de la zona asumen esas religiones porque son suyas, son su cultura. Entonces el judaísmo es una cultura árabe, es de la región árabe el judaísmo, igual que el cristianismo
igual que el Islam. El cristianismo dice que nace fundamentalmente en Siria. Los primeros, digamos, los primeros pensamientos e ideologías cristianas. Pero esa zona del levante mediterráneo, del río Nilo hasta el Éufrates, que nacen esas tres religiones monoteístas. Entonces no es una confrontación religiosa porque toda la vida han existido ciudadanos y ciudadanas de esas diferentes religiones. El profesor Mazar al-Sheleida, que en paz descanse, me decía que él recordaba cuando el niño, él era iraquí, cuando niño, dice en Navidad, yo recordaba que yo caminaba por las calles de mi pueblo y veía una casa encendida y una casa apagada. Y más adelante veía otra encendida. Era la diversidad religiosa que unos celebraban la Navidad y otros no. Pero era lo que él vivió, o sea, él vivió en esa diversidad cultural. Y esa diversidad cultural en Palestina ha sido, ¿cómo se dice? Cuando amputada por el ente colonial, que ha querido primero robarse la condición de ser los únicos judíos en el planeta y además que venían de Europa y llegaron allí, ¿no? Los únicos. Además de todo lo que hemos dicho. Pero resulta que allí existe una diversidad cultural mucho más amplia incluso que la propia que venía de Europa con ellos. Eso ha hecho el régimen terrorista de Israel para sostener la ocupación, para justificar el robo de territorio, para justificar la destrucción y la matanza. Lo otro terrible es que el régimen terrorista de Israel, fíjense que yo no digo gobierno ni digo Estado. Para mí eso no es un Estado, porque si yo me pongo a evaluar las características de lo que significa ser un Estado, yo creo que Israel no es un Estado. Y tampoco, para mí tampoco es un gobierno. Para mí es un ente, una fuerza, un conglomerado, una corporación, como quieran llamarle, terrorista, criminal, de ocupación y además es una colonia. Ese ente terrorista de Israel ha además logrado sembrar en la población que no solamente migró a Palestina, sino los que han nacido ya en ese territorio, que el día que Palestina sea libre, inshallah, algún día, ellos van a tener que asumir la nacionalidad palestina, porque nacieron en Palestina. Pero ellos han hecho que sus ciudadanos, entre comillas, se asuman humanos de primera categoría y que a los palestinos y las palestinas son menos que animales. Por eso han logrado justificar en su población la matanza indiscriminada de personas, incluyendo a los niños y las niñas bebés, que ellos consideran terroristas, a los bebés que desmembran, que vuelan por los aires, cuyas cabezas pegan de los edificios. Justificar, por ejemplo, el que a una mujer embarazada le disparen en el vientre, porque voy a decir una cosa, porque Dios se los ordena. Es una cosa terrible. Otra cosa, fíjense, a mí no, hay comunistas que no les gusta mucho que yo hable de estos temas, pero Eric es una que no le gusta. Pero fíjense, hablando en términos cristianos, levante la mano, ¿quién es evangélico cristiano aquí? Ok. Ajá. Fíjense, la Biblia, que son las Sagradas Escrituras, todos los libros religiosos son respetados. Nosotros tenemos la obligación de respetar las creencias, porque eso no solamente es tolerancia, eso es respeto, ¿verdad? Pero como todo,
las cosas se escriben para un momento. Por ejemplo, los musulmanes no deben tener 7 mujeres ya. Que ya en el momento en que Mahoma dictaminó eso, era porque era necesario que los hombres, en el momento de las cruzadas, que ya no había hombres, rescataran a las mujeres y a sus hijos. Entonces podías tener tantas mujeres, pudieras mantener con sus hijos. Bueno, esa es otra cosa, que allá los musulmanes con eso. El tema es que la Biblia es un libro que ha sido escrito, efectivamente tiene una coherencia desde el principio hasta el final, pero que fue escrito por etapas y que, según los teólogos, los estudiosos de las Sagradas Escrituras, se estudia en 5 partes. Entonces, la Biblia se divide para su estudio en 5 partes. La creación, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, que es el libro de transición, y las epístolas. Y resulta que en la creación es, bueno, cuando Dios creó los cielos y la tierra y vio que era bueno, etcétera, ¿no? Después viene el Antiguo Testamento, donde aparecen estos sujetos como Abraham, Moisés, Isaac, Josué, ¿verdad? Que eran, según la propia Biblia, eran siervos de Dios. Siervos. La palabra siervo viene de servicio, ¿verdad? O el servicio viene de siervo. Okay. Eran siervos de Dios. Luego viene el Nuevo Testamento, que es cuando aparece Jesús, la vida de Jesús, que Dios lo envía a la tierra, etcétera, para renovar la fe, todo eso. Y justamente Jesús le dice a sus discípulos que la ley de Moisés queda derogada, ¿verdad? Y él le dice a sus discípulos que tienen que cumplir con 2 grandes mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice, estos son los 2 grandes mandamientos. Si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, tú cumples el segundo mandamiento. Amarás ¿verdad? Y si tú cumples el segundo mandamiento, tú no vas a matar a tu prójimo o a tu próximo, tú no lo vas a violar, tú no le vas a sabotear a la mujer, todas esas cosas, no lo vas a robar. Ajá. Luego, Jesús le dice a sus discípulos, hay una promesa de Jesús que tiene que ver con el estar al lado de Dios, ¿verdad? Y comienza él con su promesa de que, bueno, que la gente cumpla, que crea, que difunda, que tal. Ajá. Cuando Jesús es crucificado en la cruz, en el madero, como sea, y él resucita, estoy hablando en términos cristianos, el que no crea en eso, bueno, se espera un ratico. Cuando él resucita, ¿verdad? Y se aparece a sus discípulos, él ya es él. Antes era Jesús y ahora es. No, el Mesías no, el Mesías fue cuando llegó. No, él es Jesucristo, Cristo. De ahí nace la religión cristiana. Él es el Cristo. Cuando él resucita, él es el Cristo, ¿verdad? Ah, el Cristo. Y le dice a ellos, espérense por ahí que viene una vaina bien buena. Y él se va, ¿verdad? Y en el libro de Hechos, que es el libro de transición entre el Antiguo Testamento, entre el Nuevo Testamento y las epístolas, ¿qué pasó en Hechos? Que cambió a la religión, a la fe cristiana. Los evangélicos. Están raspados. Bajo el Espíritu Santo. Bajo el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas angélicas y humanas. ¿Sí? Ok. Y luego de tener el Espíritu Santo, ¿cuál es la condición del cristiano en ese momento? A partir de ese momento. Dejó de ser siervo y pasó a ser hijo de Dios. Porque hasta que estaba Jesús,
El único hijo de Dios era él, ¿sí o no? Los otros eran siervos. Romanos 10, 9, 10, saquen su Biblia Reina Valera, los evangélicos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa se cree para salvación con la boca, ¿verdad? Ajá. Y para justicia con el corazón. Es decir, que si yo confieso a Jesús, yo me salvo. No si yo me vengo de Europa y me voy para Palestina. ¿Sí? Porque eso es un asunto de fe. Entonces yo soy salva por confesión y creencia, no por herencia ni ocupación. ¿Ve? Entonces, no solamente la religión judía, la religión cristiana, la fe cristiana ha sido utilizada y manipulada para que estos sujetos asesinen al pueblo de Palestina, diciendo además que es Dios el que le da la orden. Bueno, para terminar ya con la Biblia y dejarla tranquila. En la Biblia hay dos dioses. Hay un Dios que se escribe con mayúscula, con D mayúscula, lo van a ver, vayan y busquen. Y hay un Dios con D minúscula. Cuando se refiere al D mayúscula, habla del creador de los cielos y la tierra. Y cuando se refiere a la D minúscula, habla del Dios del mundo, que es el innombrable. Pónganse a investigar para que tengamos argumentos para desmontar justamente lo que ellos utilizan para ocupar Palestina. Ya vamos a darle la chance a la gente ya. Pero yo creo que es importante esto, porque este es uno de los mitos que se utilizan para justificar la invasión de Palestina, la ocupación de Palestina, el exterminio del pueblo de Palestina. Y esto ha sido logrado gracias a que el ente sionista de Israel, que es ese enclave en Palestina, fue puesto allí por los Estados Unidos de Norteamérica. No solamente por Gran Bretaña y por la ONU. Ha sido Estados Unidos quien en este momento amenaza la soberanía de la patria venezolana, quien colocó a ese enclave militar terrorista allí en el sur del oriente, ¿verdad? Para lograr no solamente acabar con un pueblo y exterminarlo, es que el pueblo de Palestina les molesta. Ellos necesitan efectivamente dominar ese territorio para poder seguir avanzando en planes de ocupación y de dominio económico, militar, geográfico, ¿verdad? Porque solamente dominando esa zona puedes dominar otras naciones que le están roncando en la nuca a Estados Unidos, como China, ¿verdad? Como la India, como Rusia, Irán. Entonces, en realidad, el origen de la ocupación en Palestina no es un tema religioso, es un tema geopolítico. Pero para lograr eso tuvieron que crear una doctrina que utilizara el tema de la fe y de la religión para poder soportar y para poder desmovilizar al mundo. Porque una de las cosas en las que uno no se mete, no le gusta meterse en la religión, así como no te metes en los problemas de pareja, así como te metes con unos fanáticos de béisbol. Para lograr eso, tuvieron entonces que decir, bueno, con la religión y nadie se mete porque la religión es amén. Y eso ha ocurrido y eso ha desmovilizado. Y en Venezuela, con esto termino, quería, por supuesto, hablar de otros temas actuales, como tiene que ver con el asunto del acuerdo, del fin del cese al fuego. Pero, de alguna manera, todo este proceso que se ha vivido en Palestina también ha permeado la política de otros continentes como es el nuestro. Porque, profesora Yadira, el 14 de
de mayo del 48, el 14 de mayo del 48, se inicia la Nakba en Palestina. Se inicia ese éxodo que ocupó Palestina y la tragedia. Pero unos días antes, aquí en el continente, se generó un hecho que ha mantenido convulsa la zona, la región, y que nosotros no nos damos cuenta. Yo no sé si hay otra persona que lo ha dicho, pero yo me he enfocado en ese tema. Y es que el 9 de abril del 48 asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán en Colombia. Son dos hechos en espacios equidistantes, pero que han permitido que el imperio estadounidense y que el sionismo de Israel domine nuestro territorio e impida la unidad nuestroamericana, así como la unidad de los países árabes. Dos hechos que yo no creo que sean casuales, creo que fueron necesarios para el imperialismo estadounidense, que durante todo este tiempo ha logrado mantener en Palestina una situación de confrontación permanente que no es una guerra en términos, digamos, formales, pero sí hay un proceso de resistencia y liberación en Palestina que tiene 78 años y que yo digo que no tiene diferencia entre quienes aquí peleamos por la liberación de nuestra patria, del imperio español, a lo que están peleando los palestinos para liberarse del imperio sionista estadounidense o gringo, como le queramos llamar. Es el mismo proceso de resistencia, es el mismo proceso de liberación de su territorio, es la misma necesidad de independencia y de soberanía y de reconocimiento de su patria como suya. Son los hechos probablemente en lugares diferentes, pero es lo mismo, es la misma causa. Lo otro es que de 2 años para acá, nosotros hemos visto arreciar ese genocidio. No es que se ha cometido un genocidio del 7 de octubre para acá. Es que hemos visto arreciar el genocidio en otras dimensiones mucho más modernas en contra de los palestinos desde el 7 de octubre del año 2023 a la fecha, que en 2 años Israel ha asesinado a por lo menos 1 millón de palestinos. Porque yo no me como el cuento de la cifra de 60.000 o de 600.000. En Palestina, en Gaza, para el año 2023, vivían hacinadas 2.500.000 personas. Se han vaciado sobre Gaza alrededor de 3 bombas atómicas. Explosivos para 3 bombas atómicas. Y se ha destruido el 98% de su infraestructura. La gente la mayoría de la gente ha quedado debajo de los escombros o ha sido sencillamente pulverizada por las armas y han quedado en los caminos. Las cifras oficiales que se manejan son de quienes han podido llegar de alguna manera a ser atendidos o cuyos familiares han dicho, se me murieron 3 en mi casa. Pero en Gaza, por lo menos, más de 1.000 apellidos han desaparecido del registro civil. Cuando decimos que desaparecen del registro civil es que ya no hay nadie con ese apellido. Más de 1.000 apellidos. Y todo el proceso de destrucción que se ha generado, que ha impedido que quienes han quedado vivos puedan sobrevivir porque no tienen agua, porque no tienen alimento, porque no tienen medicina, porque no tienen atención médica, porque han además asesinado a los médicos, han destruido los hospitales. Todo lo que signifique la posibilidad de supervivencia ha sido arrasada por el régimen terrorista de Israel. ¿Cuál es el mensaje que nos están dando a través de los medios, de las redes? Que la resistencia del pueblo palestino y el pueblo palestino fue derrotado. Si el pueblo palestino hubiese sido derrotado, no hay acuerdo con el pueblo palestino, porque con un derrotado no se acuerda nada. Ni se pacta nada, ni se negocia nada. ¿Verdad? Con un derrotado se le pone el pie en la cabeza o en el pecho, ya está.
Si yo te digo a ti, quítame la pajita de aquí, tú me la quitas, yo te doy un golpe, yo no voy a negociar contigo ya, porque yo te derroté. Bueno, el pueblo palestino, que es el pueblo en resistencia, es decir, todo el pueblo en resistencia, logró que el PRAN de este mundo, del planeta, que es los Estados Unidos, ahorita personificado en el señor Donald Trump, redactara un acuerdo, les presentara un acuerdo de paz, que incluso la resistencia palestina dijo este puntico no y este no. Eso hizo la resistencia palestina. Y en este momento, la resistencia palestina logró que hubiese un cese al fuego, que esperemos que Israel lo cumpla. Y ese cese al fuego, ¿qué es lo que va a permitir? Que el pueblo de Palestina se recupere, que tome aire, que se cure, que se alimente. ¿Para qué? ¿Ustedes creen que el pueblo de Palestina le va a dar y le va a otorgar a Israel los derechos sobre su tierra? No, hermano, ellos se van a recuperar y van a continuar con la lucha hasta que Palestina sea liberada, hasta que Palestina sea soberana, libre e independiente e íntegra. ¡Viva Palestina libre!